Como podemos ver aquí en la imagen, encontramos un espíritu que normalmente maneja las finanzas, ataca las finanzas y que desvía la atención de los hijos de Dios hacia nuestro Padre Eterno. Ese espíritu se llama Mamón. Y ese espíritu se encarga de que nosotros trabajemos mucho, nos enfoquemos mucho en el trabajo y que no nos alcance, no nos rinda, pero el propósito de este espíritu es para que no puedas orar, no puedas leer la palabra, llegues muy cansado a tu casa y no tengas tiempo para Dios. Esa es la realidad. En Mateo 6:24, Reina Valera 1960, dice así: ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por años, la iglesia ha creído entender este pasaje, llegando a la conclusión de que para ser cristiano uno tenía que ser pobre, pues no se puede servir a Dios y tener riquezas a la misma vez. El enemigo, induciendo pensamientos erróneos en la mente de los cristianos, mezcló el significado pobreza y humildad, como si fueran lo mismo. Por eso es común oír decir, esta gente vive en una casa humilde, dando a entender que se trata de una casa pobre, cuando en realidad la Biblia enseña que la humildad es un estado del corazón y no tiene nada que ver con la pobreza. Cuando Dios nos llama, lo que quiere es nuestro corazón, quiere la humildad de nuestro corazón. Él quiere que nosotros como hijos de Dios amemos al prójimo, que como hijos de Dios amemos sus obras, que como hijos de Dios seamos diferentes a las personas que no conocen de Cristo y que no leen su palabra. Entonces, el Señor habla de una humildad, de un corazón sencillo, humilde. No habla ahí de las riquezas. El problema es que la iglesia ha transmitido esta enseñanza al pueblo de Dios y le dice, tú tienes que, la gente que está con Cristo tiene que ser pobre. Y no es cierto. La Biblia no dice eso. La palabra del Señor dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi proveedor, es Jireh proveedor. Entonces, el creyente ha malinterpretado esta situación, pero la ha malinterpretado porque ese espíritu que se mueve, que es el espíritu de Mamón, ha proporcionado un pensamiento equivocado en la mente de los cristianos. Tenemos que recordar que el enemigo siempre ataca la mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos, para poder tener cautivo a los hijos de Dios. Mateo 5:3, Reina Valera 1960, dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una cosa es la pobreza de espíritu y otra muy diferente es la pobreza material. La pobreza de espíritu es los pensamientos que nosotros tenemos. Por ejemplo, la pobreza de espíritu es estar pensando que nosotros no podemos tener una estabilidad económica, que nosotros no merecemos, ¿sí? Tener
riquezas. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha encargado de desvirtuar la palabra de Dios. Y así sucesivamente va pasando con el creyente y esto lo va transmitiendo a sus hijos, pero esa es una pobreza de espíritu. Es como cuando la gente se enferma y estoy enferma, ya no puedo, me pasa esto, me duele siempre yo. Entonces, ¿qué pasa? Es una pobreza de espíritu, no ha renovado su mente. Y otra cosa es muy diferente, la pobreza material. Son dos cosas muy distintas, pero lamentablemente el enemigo se ha encargado de confundirlas. El significado de la palabra riquezas en el original griego dice así: la palabra riquezas que aparece en Mateo 6:24 es mamonae, mamonas, que deriva de la palabra mamón, y su significado es mucho más profundo que la simple palabra riquezas. Para entender lo que Jesús dijo, debemos entender quién es Mamón. Según la tradición hebrea, Mamón no es un término ni una cosa, sino un espíritu o personalidad maligna, demonio, que opera detrás de las cosas materiales. Ustedes se han dado cuenta que muchas veces en su casa viene una situación económica, pero no nada más llega la situación económica, sino que se empiezan a descomponer cosas, se empiezan a romper cosas, se empiezan a deteriorar cosas y son continuas. No es un arreglo, como muchas veces suele suceder, sino que es continuo, es como una gotera. Cae, 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 cae. Así es como el espíritu de Mamón trabaja. Representa el espíritu de Mamón al dios del dinero. Esta es una deidad maligna que compite con Dios. Por lo tanto, la palabra Mamón no se refiere simplemente a la riqueza, sino al espíritu maligno que opera detrás de ellas y pretende afectar a toda la humanidad, incluso al creyente en Cristo. Esto nos enseña que existen dos clases de riqueza: las que provienen de Dios y las que provienen de Mamón. Por eso Dios le dijo a su pueblo, antes de entrar en la tierra prometida, que estaba habitada por naciones paganas, en Deuteronomio 8:18 NBLA, dice así: pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Si Dios quisiera que fueran pobres sus hijos, ¿con qué harían su ministerio? Si Dios quisiera que fueran pobres sus hijos, no les daría el sustento diario. Si Dios quisiera que sus hijos fueran pobres, no hubiera hecho rico a Salomón, no le hubiera dado esa sabiduría para hacer las riquezas. Pero lamentablemente, en la mente del creyente está esa parte de que debe de ser pobre para ser hijo de Dios y para estar bien con Dios. El ser pobre o el ser rico no tiene nada que ver con estar bien delante de Dios, sino lo que hay en tu corazón, la humildad que tú tienes, el que tú hagas justicia, el que tú hagas misericordia, el que tú ames a tu prójimo, el que tú obedezcas a Dios. Eso es lo que tiene que ver. Por eso dice la palabra, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. Amén. El Señor les dio esa promesa, pues la misión que tenían que cumplir era transferir la riqueza de todos los habitantes de la región pagana cananea
y trasladarlo bajo el dominio de Dios y su reino. Necesitamos entender que existen dos sistemas económicos en el mundo. Uno es el de Dios y el otro es el del diablo. Mamón gobierna en el sistema del enemigo y opera en el mundo financiero. Este Dios, a través de las fuerzas diabólicas, controla la administración, transferencia y distribución de la riqueza de este sistema. Por eso, el pasaje de Mateo 6:24 es tan importante de entender. Lo que Jesús dijo es que no se puede servir a la misma vez a Dios y al espíritu diabólico de Mamón. Mamón controla las finanzas de este mundo, especialmente en el asunto de la administración, de la transferencia, regulación de la riqueza. Mamón es un principado de las tinieblas, tanto en el ámbito económico como en el religioso. Mamón está asociado con el sistema babilónico. Nosotros tenemos que entender que para poder obtener esa sabiduría, esa estabilidad económica que Dios quiere para nosotros, necesitamos despojarnos de todo aquello que pone primero otras cosas antes que a Dios. Muchas veces ponemos el trabajo primero antes que Dios. Muchas veces ponemos la economía antes que a Dios. Ponemos a la familia antes que a Dios. Ponemos situaciones, llámese como se llame, antes que Dios. Y nosotros sabemos que Dios no comparte su gloria. Dios quiere ser el primero, porque Él fue primero. Y nos dio a su primogenitura, Jesucristo. Y Jesucristo nos dejó al Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios no quiere que estemos en una mala situación, porque incluso cuando su pueblo salió de Egipto y atravesaron el mar que abrió Moisés, ahí mismo, en el desierto, Dios les proveyó maná. El problema está en que muchas veces la gente ya no ve a Dios, los creyentes ya no ven a Dios, sino se obsesionan con el dinero, se obsesionan con la circunstancia que están viviendo y dejan de ver al que es el dueño del oro y la plata, al que provee. Necesitamos hacer conciencia de que el Señor nunca nos va a desamparar. La misma palabra dice, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, porque de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y todo lo que Dios crea, lo hace con amor, con gozo, con alegría. Nosotros fuimos hechos con amor, con alegría. Y de la misma manera Dios espera que nosotros confiemos en Él y sea Él lo primero. Amén. El espíritu de Mamón, a su vez, tiene varias ramas o brazos y opera de diferentes maneras. Una, materialismo. El espíritu de Mamón incita a la gente a vivir dependientes por completo de las riquezas, como si fueran lo más importante en la vida, y centrados solo en las posesiones materiales. Todo gira en torno a obtener y acumular más dinero y a la obtención de más cosas, como medio para vivir felices. Este espíritu opera principalmente entre aquellos que conocemos como gente rica, pudiente o de buena posición económica. Muchas veces la gente, las personas, el creyente, se desvía
de los planes, del propósito de Dios. El propósito de Dios de hacer riquezas a sus hijos no es el que vivan felices, sino también es para que hagan su obra, para que ayuden al necesitado, para que inviertan en su obra, para que hagan cosas que glorifiquen el nombre de Dios. Porque la felicidad no es el dinero, la felicidad es Cristo. Nosotros podemos tener mucho dinero, pero si Cristo no está ahí, si el Padre no está ahí, si el Espíritu Santo no está ahí, no somos felices, porque ellos son los que dan la paz. Este espíritu opera principalmente entre aquellos que conocemos como gente rica. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la gente que dice, yo soy muy bueno en esto y yo, a base de mi esfuerzo, he logrado tener lo que tengo? Y hacen a un lado a Dios. ¿Cuántas veces la gente rica a veces piensa que con el dinero puede comprar la salud, la alegría, la paz, el gozo? No se pueden comprar. Eso solamente Dios lo da. Por eso es que hay que aprender a diferenciar entre la humildad y que nosotros no podamos tener riquezas. Pero el hecho de que nosotros, Dios nos provea y nos haga económicamente estables, no nada más es para beneficio de nosotros, de nuestra familia, es también para poder ayudar a otros, para poder levantar a otros, para poder levantar a los hermanos. ¿Cuántas iglesias ahora reciben y reciben dinero? Pero ¿cuándo ayudan a la viuda? ¿Cuándo visten al que tiene frío? ¿Cuándo le dan comida al que tiene hambre? ¿Cuándo dan algo de dinero para que pueda pagar esa gente ciertas necesidades? Porque todos tenemos necesidades. Iglesia, el Señor, el Señor me ponía en mi corazón y me decía, muchos ayunan, muchos oran, muchos leen la palabra, muchos van a la iglesia, pero realmente, ¿cuáles son sus obras? No rompen el yugo, siempre están señalando, no hacen misericordia, no ayudan al prójimo. Y es triste, hermanos, porque Cristo viene. ¿Y cómo nos va a encontrar? Dios nos ha dado todo para salir adelante. Y Él ha prometido nunca dejarnos ni desampararnos. No es malo tener riquezas. Lo malo es a dónde ponemos nuestro corazón. Y si por eso nosotros no ayudamos a los demás. Porque Cristo cuando vino aquí a la tierra, Él caminó y ayudaba en todo lo que más podía. Y Él quiere que nosotros sigamos sus pisadas, su ejemplo. Amén. La Biblia lo define
Primera de Timoteo 6:10, NBLA, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Dios sabe lo que cada quien necesita. Dios sabe lo que necesitamos cada uno. Pero Él quiere que nosotros confiemos en que Él va a proveer, pero tenemos que quitar también nuestros pensamientos de pobreza, nuestros pensamientos de falta de confianza en el Señor. Porque si Él creó todas las cosas, ¿acaso no proveerá lo necesario para sus hijos? Si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más el Padre que está en el cielo nos dará lo que necesitamos si se lo pedimos. Y aún sin pedírselo, muchas veces se lo da. Número 2. La búsqueda desesperada de la riqueza. Esta rama del espíritu de Mamón parece similar al materialismo, pero su alcance es totalmente diferente. Es la que seduce y convence a una persona en estado de pobreza o escasez financiera a hacer lo que sea con el solo objeto de salir de su miseria y pasar al bando de los que han logrado cosas en la vida. Se lanzan a la búsqueda de un mejor destino sin importar el alto precio que conlleva, como por ejemplo, renunciar a los principios de integridad, decidir no diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo legal y lo ilegal, lo santo y lo pecaminoso. Esta rama del espíritu de Mamón es la que se ve más a menudo, pues en el mundo del porcentaje de personas que buscan salir de la escasez y la pobreza es mayor que el de aquellos que han alcanzado riquezas. La Biblia llama esto codicia. Éxodo 20:17 NTV dice así: no codicies la casa de tu prójimo, tampoco codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Esta rama del espíritu de Mamón comienza a seducirlo sutilmente hasta que cuando se dan cuenta, han perdido su relación con Dios. Su vida matrimonial está desintegrada e incluso de que han conseguido un mejor estatus económico, pero todas las demás relaciones importantes de su vida están quebradas y destruidas. No pueden disfrutar con gozo y alegría de lo que han conseguido. El espíritu de Mamón lo que hace es que tú pienses que necesitas trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para poder obtener lo que necesitas. Cuando Dios te dice que tú pidas y Él te dará. Cuando Dios te dice, cree en mí, porque aquel que cree en mí, todo le es posible. Pero muchas veces hacemos a un lado la palabra del Señor. Número 3. El espíritu de pobreza. La tercera rama sutil del espíritu de Mamón es el espíritu de pobreza, asignado por el enemigo sobre personas, familias, pueblos, ciudades, estados, provincias y naciones, el cual solo puede ser anulado en el nombre de Jesús. La prosperidad divina tiene un alcance multidimensional, no solo material. El doctor Peter Wagner dice, la prosperidad tiene 4 facetas: prosperidad material, prosperidad espiritual, prosperidad física y prosperidad social. Por lo tanto,
Si la voluntad de Dios es la prosperidad, podemos deducir que la pobreza es la voluntad del diablo, del enemigo o Satanás. Y como consecuencia existen espíritus inmundos de pobreza esparcidos por todo el mundo. La Biblia enseña que la pobreza es una maldición, no una bendición. Deuteronomio 28:48 NTV dice así: servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Pasarás hambre y sed, andarás desnudo y carente de todo. El Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de hierro que te oprimirá severamente hasta destruirte. Entonces, la pobreza es una maldición. Para muchos cristianos piadosos, este puede llegar a ser un concepto distinto a lo que imaginamos, pues muchos hemos leído historias de personas piadosas que vivieron en absoluta pobreza. El enemigo ha entremezclado el espíritu de pobreza con el espíritu religioso. ¿Dónde tuvo su origen esta corriente errónea? Al analizar la historia del cristianismo, vemos que alrededor del siglo IV de la Iglesia, ésta se alineó con el emperador Constantino, lo cual abrió una puerta diabólica que dio lugar a la entrada del pensamiento griego, dejando a un lado los patrones bíblicos hebreos que tenía desde su fundación. Los griegos promovían la idea dualista del aspecto espiritual de la vida como superior al aspecto material de la misma. Esto llevó a la conclusión de que para ser espiritual uno debía ser pobre. Tal idea impulsó la creación posterior de los monasterios y los conventos durante la Edad Media, donde hombres y mujeres se consagraban a Dios, haciendo votos de pobreza, castidad y obediencia. Esto sin duda creó un yugo satánico medieval religioso que se introdujo en la iglesia, el que permanece hasta nuestros días. Los griegos fueron una mala influencia en la vida del cristianismo. Fueron poco a poco filtrando el hecho de confundir la pobreza con la humildad. Y la iglesia se quedó con esa ideología, con ese pensamiento. Es por eso que Dios ha empezado a mover las piezas del tablero espiritual para cambiar y renovar la mente del pueblo de Dios a fin de que nos levantemos con la autoridad de Cristo para desterrar todo espíritu inmundo de pobreza y recibir la herencia bíblica de la bendición financiera. El Espíritu Santo está restaurando en su iglesia sus patrones originales y parte de esta restauración consiste en erradicar de su iglesia el espíritu de Mamón en sus varias manifestaciones. Nosotros debemos entender que el Señor siempre ha querido para todos sus hijos la prosperidad en todo. No puede ser que Dios sea un Dios todopoderoso y que nosotros estemos en situaciones de pobreza. ¿Qué es lo que está generando esa situación de pobreza? ¿Qué estoy poniendo primero antes que a Dios? ¿Qué estoy haciendo que no está funcionando? Tenemos que analizar y echar fuera todos esos espíritus que vienen a oprimir al pueblo de Dios. El espíritu de Mamón es el causante de que la iglesia no esté experimentando la transferencia de riquezas, ni cuente con el poder para producir bienes. Proverbios 13:22, nueva traducción viviente, dice así: la gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos.
Dios a veces provee al injusto o al pecador con una finalidad. Cuando hay momentos en donde el Señor toca el corazón para que esas personas den a sus hijos, ellos lo dan. ¿Cuántas veces hemos visto que hay personas que han recibido bienes o dinero porque Dios ha puesto en el corazón de esas personas dárselos a sus hijos? Dios es bueno. Es por eso que el Espíritu Santo está irrumpiendo hoy en su iglesia para abrirnos los ojos y darnos a entender que este espíritu inmundo puede ser vencido y que la unción de riqueza está disponible para ser derramada sobre aquellos que con un corazón puro y obediente estén dispuestos a cumplir el plan de Dios. Queremos recibir, Señor, dame abundancia. Señor, dame estabilidad. Señor, dame de tu provisión. Pero ¿cómo está mi corazón? ¿Está puro delante de Dios? ¿He obedecido sus principios, sus mandatos? Ah, mi corazón todos los días lo lavo, todos los días lo limpio. Obedezco la palabra del Señor, pero no estoy anunciando las buenas nuevas de salvación. No estoy haciendo el llamado que Dios me dio para hacerlo. Entonces, no estoy obedeciendo. Pero muchas veces el creyente cree que por pequeñas cosas ya está obedeciendo. Dios es un Dios de todo. Él ve todo. Para Él no se le escapa ningún detalle. ¿Cómo se manifiesta Mamón? Este espíritu se manifiesta en la obsesión y preocupación, convierte la necesidad de seguridad en miedo y ansiedad constante por el dinero, las deudas y el futuro. Idolatría, busca el dinero, que se convierta este dinero en la máxima confianza y seguridad en lugar de Dios. Es decir, la gente, si yo no tengo dinero, no puedo estar bien. Si yo no tengo dinero, no puedo estar en paz. Otro punto es la codicia insaciable. Genera un deseo desordenado y nunca satisfecho por más riquezas y posesiones que tenga. ¿Cuántas veces vemos a ricos que tienen y tienen y tienen, pero al final no son felices? Muchas veces están enfermos. A mí me tocó ver gente rica, gente que entraba a sus casas, tenía 2 albercas, tenía pista, tenía una casa enorme, pero tenían un hijo enfermo. Sus problemas en el matrimonio eran fuertes, no eran felices, no había paz. Ahí no reinaba Dios. Otro punto es el engaño y las falsas promesas. Promete seguridad, felicidad y poder a través del dinero, pero solo entrega esclavitud y vacío. Otro punto es la prioridad. Te lleva a priorizar las ganancias materiales sobre tu crecimiento espiritual y tus relaciones. Muchas veces hay personas que llegan a tener riquezas y cuando no tienen un equilibrio, cuando Dios no está ahí y el Espíritu Santo no se mueve ahí, llegan a hacer a un lado la palabra del Señor, el orar, el continuar avanzando y también la relación con sus cónyuges o con sus hijos. Y esto es lo que ocasiona ese espíritu.
En resumen, Mamón es una fuerza que distorsiona el amor por las posesiones, convirtiéndolo en un ídolo que controla la vida de las personas, no tanto como compañero de otros demonios, sino una influencia corrupta en sí misma. ¿Cuáles son las señales del espíritu de Mamón? Cuando sirves a Mamón, te vuelves temeroso, tacaño, codicioso, insensible, iracundo, egoísta, exigente, inquieto, preocupado con tu dinero. La preocupación es una de las señales más claras de que el espíritu de Mamón te domina. Te preocupa cómo vas a pagar tus facturas, cubrir tus necesidades, financiar tu jubilación, etcétera, 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 porque tu confianza no está puesta en el Señor. Aquellas personas que tienen esta situación de miedo, de preocupación, de angustia, no están poniendo su mirada en Dios Padre. No están confiando en el que provee todas las cosas. Amén. Romanos 12:2 NTV dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Efesios 4:23 NTV dice así: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Amén. Filipenses 4:8 NTV dice así: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en las cosas excelentes y dignas de alabanza. Colosenses 3:10 NTV dice así: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. No dice que nos vamos a parecer más a Pablo, a Pedro, a Esther, a Débora. No, está diciendo que nos tenemos que parecer más a Jesús. Amén. Tenemos que aprender a tomar la autoridad que Dios nos ha dado para romper yugos, para romper ataduras, cadenas, porque nos tenemos que acordar que todo esto pasa en nuestras generaciones si nosotros no derribamos estas cosas. Debemos analizar lo que está girando a nuestro alrededor y qué es lo que nosotros estamos haciendo para salir de esta situación. Este espíritu es un espíritu muy sigiloso. No te lleva de la noche a la mañana una situación así. Lo va haciendo paulatinamente. Primero es una cosa, luego otra, luego otra, luego otra, hasta que el creyente o la persona se ve ya envuelta totalmente en una crisis. Pero gloria a Dios que nos dio su palabra y la autoridad para poder deshacer las obras del enemigo. Amén. Y en esta hora vamos a orar. Vamos a orar para que toda situación económica, todo poder que se le haya dado al enemigo hoy caiga y seamos libres en el nombre de Jesús. Porque la economía es algo muy importante en nuestra vida.